Academia a una nueva misión de virtualidad con conciencia, un enfoque a la realidad y compromiso por modificarla, siendo un espacio creado para tratar temas de gran interés social mediante un diálogo llevado a cabo entre profesionales, expertos y personas que a través de sus historias de vida contribuyen de manera asertiva a lo que aquí se ha propuesto. Soy Lina Caro, estaré acompañándolos en el día de hoy con el tema aceptación de la diferencia, respeto para todos, teniendo en cuenta que este se constituye como un valor de innegable trascendencia para nuestra sociedad y que debido a ciertas circunstancias este puede resultar lesionado. Me da gusto poder volver a compartir este escenario con todos ustedes, los que de manera atenta están con nosotros cada sábado y también aquellos que han venido uniéndose a lo largo de estas transmisiones. Gracias a ustedes y a nuestros invitados, quienes con sus valiosos aportes nos dejan grandes aprendizajes. Este formato se ha venido fortaleciendo con mayor frecuencia. Antes de dar lugar a la plática del día de hoy, los invito para que visiten y sigan nuestras redes sociales. En ellas podrán observar diversos contenidos sobre eventos, fechas destacadas, este y otros formatos más. Así las cosas y sin mayor extensión, pueden encontrarnos en Facebook como La Luz del Mundo, Raya al Piso Colombia, Twitter, La Luz del Mundo Colombia, YouTube, La Luz del Mundo Colombia, Instagram, La Luz del Mundo Colombia, TikTok, LLDM Colombia, página web, lldmcolombia.org. Igualmente en Facebook y YouTube como Radio La Luz en Colombia. Como introducción, quisiera traer a contexto una frase de Mahatma Gandhi, quien indicó que la diferencia entre lo que hacemos y somos capaces de hacer resolvería la mayoría de los problemas que existen en el mundo. Lo establecido permite comprender que a pesar de experimentar en múltiples ocasiones situaciones que generan enfrentamientos entre los sujetos y con ello divisiones, rechazos, enemistades e incluso resentimientos por largos periodos, cuando somos capaces de reconocer que es importante la diferencia y que aplicándola se hace posible generar cambios positivos en nuestra sociedad, entonces es allí donde tal distinción adquiere un verdadero sentido. ¿Y cuál es este? El de comprender que cada sujeto es único, con cualidades infinitas e igualmente distinta a la de otros, pero que partiendo de tal diferencia se hace posible construir para bien. Con el propósito de abordar con mayor probabilidad el tema a tratar el día de hoy, me gustaría traer a mención que de acuerdo a la revista Entera, en un informe presentado para este año y conforme a cifras dadas para el Banco Mundial en el año 2020, se estima que en el mundo existen cerca de 7.752.845.550 personas. De esta población se entiende que 3.842.820.320 son mujeres y 3.826.391 son hombres. ¿Qué implican las cifras descritas? Que en el mundo no solamente existe una población abundante, sino que en cada uno de los países, lugares, territorios en donde esto se presenta, se dan seres humanos con características singulares, a quienes les competen unos derechos y que como resultado de ello es necesario entender y partir de la diferencia para hacer de nuestra sociedad un entorno de paz, respeto y tolerancia. Ahora bien, desde el contexto colombiano, se trae en mención unas cifras que permiten destacar de una manera mucho más ejemplar la diferencia, no a modo de estigmatización o señalamiento, sino como una manera de comprender que en la variedad poblacional implica necesariamente concretar el derecho a la igualdad. Así se tiene que, de acuerdo al Instituto Nacional para Invidentes, conocido por sus siglas INSI, se estableció que en el censo dado en Colombia para el año 2018, existía una población de cerca de 45.5 millones de personas y de estas el 51.4% eran mujeres y el 48.6% eran hombres. Igualmente se logró determinar que por lo menos el 7.2% de la población, que corresponde a 3.5 millones de personas, tienen algún tipo de limitación o condición especial. De otro punto, el portal Ayuda en Acción, en un informe presentado para el mes de agosto del año 2018, también en relación a las etnias indígenas, logró establecer que en Colombia existen cerca de 1.2 millones de personas pertenecientes a estos grupos y que son cerca de 102 tribus. Ahora bien, en lo que respecta al ámbito religioso, se tiene que, de acuerdo con Caracol Radio, en el año 2008 se pudo establecer que existían por lo menos 806 iglesias con personería jurídica. Las cifras y poblaciones enunciadas no pretenden ocasionar un señalamiento como se indicó previamente en relación a los individuos que pertenecen a ella, pues el único objetivo es dar a conocer que indistintamente de
que se trate de alguien perteneciente a una etnia específica, a un tipo poblacional con protección reforzada, a un grupo religioso, que sean estudiantes, jóvenes, niños, personas de edad, individuos privados de su libertad, migrantes, extranjeros, sujetos con condiciones especiales, con idiomas y costumbres distintas. Lo cierto de todo ello es que estos tienen derechos y garantías iguales y que los ampara una dignidad que está reconocida internacionalmente y que implica el surgimiento de ciertos derechos a su favor y asimismo de la necesidad de aplicar valores comprensivos, de apoyo y finalmente del tema que nos ocupa el día de hoy, esto es, en entender, aceptar y trabajar con la diferencia, partiendo del respeto que todos merecemos. Antes de iniciar formalmente con el conversatorio, me gustaría realizar una pregunta inicial a modo de reflexión. ¿Cuándo se entiende la diferencia? Desde una perspectiva personal, considero que esta se da en el evento en que todos somos capaces de comprender que la persona que está al lado, a quien veo en el parque, en el transporte público, en el colegio, en una universidad, en un trabajo o simplemente en la calle, tienen los mismos derechos que yo. Cuando soy capaz de reconocer que sus necesidades son iguales a las mías y lejos de generar un reproche, lo que hago es ayudarlo, contribuir con sus necesidades. Y finalmente, como no es en relevancia al tema del día de hoy, quisiera traer a contexto unas cifras dadas por el Consejo de Bogotá también para el año 2018 que tiene que ver con el último censo realizado en Colombia. Se dijo que en este contexto cerca de 737 investigaciones se dieron por discriminación. De esas, 443 casos correspondieron a raza y religión y el 64% comprometía a mujeres y un 12.5% a hombres. También un 2% a personas afrocolombianas. Lo anterior nos permite ver que cuando la aceptación de la diferencia es el mejor escenario para el respeto y la tolerancia, se siguen presentando diversas alteraciones al derecho a la igualdad, que terminan en una discriminación u otros ámbitos. Y de allí nace el planteamiento del tema del día de hoy. Por esa razón, se harán una serie de preguntas que serán respondidas por nuestros invitados del día de hoy con la finalidad de ampliar un poco más el panorama y así generar una reflexión final. Sin más preámbulo, es un gusto para mí poderle dar la bienvenida a la hermana Luz Adriana Arias. Ella es coordinadora del Comité de Recreación y Deportes de la Junta de Acción Comunal del barrio de Hermosa Provincia e igualmente edil de la Junta Administradora Local de la Comuna 8 del municipio de Bello, Antioquia, escritora de cuentos y de poesía e integrante de la Iglesia La Luz del Mundo. Bienvenida, hermana. La paz del Señor y un cordial saludo para todos y para todas los que nos acompañan en este programa tan importante. Es un gusto acompañarlos hoy en este tema tan importante como es el respeto, la tolerancia. Quiero contarles que a través de mi trabajo como líder recreativa y líder comunitaria he tenido la oportunidad de trabajar con niñas, niños, adolescentes, los cuales son maestros para nosotros porque los niños algunas veces tienen algunas diferencias, pero ellos mismos se reconcilian, perdonan muy fácil. Entonces, creo que es muy importante en cualquier edad que estemos volver a retomar eso que nos enseñan los niños, el perdón, y aceptar a todos, porque los niños no hacen excepción de ninguna persona, ellos comparten y tienen como esa habilidad para poderse relacionar con todos sin distinguir, digamos, sin hacer excepción de color, raza, religión o cualquier otra diferencia. Entonces, partiendo de que ese es un conocimiento que nos han dado en la iglesia, de nosotros tener respeto por todas las personas que nos rodean, sin tener, o sea, sin hacer excepción de ninguna de ellas y llegar a entender que todos somos, o sea, todos tenemos los mismos derechos, pero somos diferentes, tenemos un mundo, un pensamiento diferente cada uno, cómo vemos la vida, cómo afrontamos las diferentes situaciones. Pienso que en nivel general en nuestro país nos hace falta un poco la tolerancia y más respeto debido a que muchas veces perdemos la empatía, se pierde la empatía porque no nos ponemos en los zapatos del otro, en el lugar del otro, qué
qué sufrimientos está pasando, por qué reacciona así. Entonces creo que primero la fe nos ayuda a ser más tolerantes y más respetuosos, la fe de Dios. La enseñanza que hemos recibido del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en el cual todos compartimos esta misma fe y a la vez respetamos a todas las personas que no comparten nuestra fe o nuestro pensamiento cristiano. Entonces es muy bueno poder ser, como él nos lo ha enseñado, buenos ciudadanos para esta sociedad y buenos cristianos. Muchas gracias por la invitación y no sé si continúo o sigue algún otro expositor. Claro que sí, hermana. Muchísimas gracias por su intervención. Sé que lo que usted nos dirá el día de hoy traerá grandes aprendizajes para nuestra plática. Igualmente me place darle la bienvenida al hermano Domingo Moreno. Él es ministro y representante legal de la Iglesia La Luz del Mundo, quien nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Hermano, bienvenido. Dios le pague, hermana, a usted y a todo el equipo de trabajo por la invitación que me hacen para participar en este programa y un saludo a toda la audiencia y esperamos compartir un momento este espacio con todos ustedes y gracias a aquellos que abren sus hogares para escucharnos también y espero que Dios nos bendiga. Claro que sí, hermano. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Antes de dar lugar al espacio de plática, les informo que en el chat que se encuentra aquí habilitado, ustedes pueden dejar sus comentarios y también los temas que les gustaría siguiéramos tratando en este espacio. Igualmente, háganos saber si les gustaría participar como invitados para poder organizar ello y empezar a partir del próximo año con sus comentarios. Dando inicio formal a nuestro conversatorio del día de hoy, desde la primera pregunta podemos plantear: la igualdad es un derecho humano que implica un trato equitativo para todas las personas de acuerdo a sus capacidades y contexto de desarrollo. En ello es indispensable aplicar el respeto como valor. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál considera usted es el rol que juega el respeto dentro de nuestra sociedad? Hermana Luz. El respeto es clave porque tenemos que aprender a entender que todas las personas no piensan como nosotros, cada uno es un mundo muy aparte. Ejemplo, a X personas le gusta el color amarillo, a otros el color verde, otros tienen diversos gustos y diversos hobbies. Tenemos que aprender a respetar todo esto y entender que lo que es más las cosas que nos unen que lo que nos separan. Es decir, yo puedo tener amigas, amigos, conocidos de otras religiones, con algunos gustos por algunos deportes, en fin, muchas cosas que son diferentes, pero eso es aprovechar la oportunidad de la diferencia, saber que eso nos enriquece y nos hace, es decir, cuando compartimos con una persona que piensa diferente, nosotros le aportamos a él para su crecimiento como persona y él también nos aporta a nosotros. Es decir, no ver la diferencia como algo que nos amenaza, sino una oportunidad para nosotros aportarle a esa persona y que ellos también a nosotros nos aportan grandes conocimientos, otras maneras de ver la vida, otros puntos de vista, y creo que cada día es muy importante aprender desde la familia, porque muchas veces en la familia se ve eso, de que no se respeta la opinión del niño, de la niña, porque digamos, hay veces que los padres quieren como darle a los niños un punto de vista que eso es, pero vemos que en la familia es el primer núcleo de la sociedad donde aprendemos el respeto, la tolerancia y muy bueno enriquecer ese punto cuando el niño nos diga que piensa diferente o tiene, digamos, otra opinión diferente a la nuestra. Tenemos que validar esta sinceridad o esta forma de pensar porque es crear en el niño, en la niña o en el adolescente su autonomía.
Dios le pague. Claro que sí, hermana. Mil gracias por su aporte. Importante destacar de lo que usted ha dicho, que el respeto pues permite aceptar la diferencia, construir con unidad y que es la base estructural que enriquece nuestra sociedad. Igualmente, hermano Domingo, ¿cuál considera usted ese rol que juega el respeto en nuestra sociedad? El respeto, independientemente de la condición de la persona, ya sea en el ámbito social, laboral o religioso, es fundamental para poder convivir como una comunidad. Si nosotros respetamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, colegas, y ese mismo respeto que nosotros infundimos a ello, hay un decir popular: el respeto no se exige, el respeto se gana. Y se gana a través de una ética y una moral que nosotros profesemos. Y gracias a Dios, a la enseñanza apostólica que hemos recibido de un apóstol de Jesucristo, San Joaquín García, hemos aprendido a vivir en un contexto social en todos los ámbitos, en un respeto mutuo en nuestras casas, en la iglesia en que asistimos, en los ámbitos de trabajo, las personas que nos relacionamos, porque eso hace parte de la educación y grandeza de un ser humano. Un ser humano, conforme sea su conducta, así va a ser el trato con las demás personas. Cuando nosotros aceptamos las ideas de las demás personas, estamos nosotros respetando su forma de pensar. Porque allí a veces lo que vivimos, la discriminación religiosa, porque a veces, porque creemos distinto a la mayoría, a veces somos discriminados y somos respetados, hay burla por ello a nosotros, pero ser nosotros lo que somos, un pueblo escogido por Dios, nos permite tener una identidad fundamentada a través de un respeto a todas las personas, las autoridades, respeto a los ancianos, respeto a los niños, a las mujeres. Todo eso es algo que nos enseña y nos hace ser a nosotros, como decía nuestra hermana Luz Adriana, buenos cristianos y buenos ciudadanos para el mundo. Dios le pague, hermano. Claro que sí, hermano. Muchas gracias por su aporte. Importante destacar de lo que usted nos ha dicho, que el respeto permite que indistintamente del rol que tenga una persona dentro de nuestra sociedad se pueda vivir en armonía, aplicando ética y moral e igualmente mostrando grandeza y los valores que tenemos como cristianos. Pues bien, frente a este punto me gustaría traer a mención un artículo titulado La importancia del respeto en la sociedad de Katy Gómez. Ella indica que cuando vivimos en una sociedad, el respeto hacia los demás es un soporte fundamental para tener confianza en lo que nos rodea. El respeto empieza en este caso por nosotros mismos y por nuestra familia, que era lo que nos decía la hermana, como institución que es el primer lugar donde debemos aprender normas que tienen por ende deberes y también unos derechos de comportamiento. Como seres humanos debemos interiorizar la ética, que es lo que nos decía el hermano Domingo, como un modelo de proceder. El respeto se fortalece cuando mi proceder ético me indica que no debo violar las normas y tratar a los demás del mismo modo como quiero que me traten a mí, contribuyendo hacia la sociedad cuando actúo con respeto y permito que si la otra persona goce de los mismos derechos que tengo yo, amparado por supuesto en su dignidad. Teniendo en cuenta lo mencionado por los invitados, así como lo expresado en el informe académico, desde una óptica personal considero que el rol indispensable del respeto en nuestra sociedad, en una que va evolucionando a pasos agigantados y en la que la intolerancia y asimismo los casos de abuso o maltrato hacia los individuos es mucho más fácil que en otros tiempos por los medios existentes para la divulgación de la información y los actos, es precisamente la de aportar al cambio.
incentivando el entendimiento de las necesidades, cualidades, características o simplemente la distinción de todos los sujetos. De la misma manera como quiero que me traten a mí, trataré a los demás. Es así como el respeto es la base estructural para la constitución de la igualdad y la paz en nuestra sociedad. Desde otro aspecto, en el transcurso de la historia se han experimentado múltiples cambios, unos muy positivos y otros no tan favorables. En este último punto puede destacarse, por ejemplo, el aparecimiento de problemáticas sociales de gran significado como el genocidio, el bullying, la discriminación, el señalamiento y otras más. Teniendo en cuenta esto y desde su perspectiva personal, ¿cuáles considera son esas conductas que son dañinas para nuestra sociedad y por ende se convierten en un atentado directo para el respeto? Hermano Domingo. Pienso que en esto debe haber como una revisión a las leyes, porque realmente algunos cambios jurídicos que se presentan en algunas normas convierte la sociedad en un libertinaje, discúlpeme la expresión, utilizarlo, en una violencia y vandalismo que hace del individuo actuar sin ningún pudor y respeto hacia los demás, que debiera ser revisada por los grandes juristas para que pudieran controlar un poco ese ímpetu de violencia que se lleva a vivir hoy en la sociedad. A veces pienso que también puede haber más dentro de la propia educación, los mismos docentes, poder trabajar, pero a veces las mismas leyes limitan a los docentes poder hacer su papel que existía en otras épocas atrás, porque hoy en día es tanto el irrespeto que nosotros, en mi tiempo, nosotros un profesor nos hablaba y era una autoridad. Hoy en día eso no se ve hoy en las escuelas, en los colegios, en las universidades. El docente es un cualquiera para muchos alumnos que no tienen ética. Y si hubiera una reforma educativa y jurídica, pudiera cambiar un poco la mentalidad social de las personas, para que esa violencia que hoy vivimos, que intolerancia, que a veces por cualquier cosa la gente en las calles, en las casas, peleando, eso podría mejorar, pero sabemos que es difícil cuando no hay el temor de Dios. Cuando no está Dios en el corazón, pues se actúa de muchas maneras. Nosotros hemos aprendido a ver un cambio fundamental en nuestra vida gracias a la enseñanza doctrinal que Dios le ha revelado a su apóstol. Y invitamos a todos los oyentes que no pertenecen a nuestra iglesia, los invitamos a conocernos. Que no solamente se dejen llevar por lo que los medios o algunas personas digan de la iglesia. Los invitamos a conocer la institución para que conozcan la riqueza de enseñanza que tenemos y puedan presenciar una vida mejor en su hogar y en su ámbito social. Dios le pague, hermano. Claro que sí, hermano. De lo que usted nos ha indicado, importante destacar la revisión pues, normativa necesaria que debe realizarse para no permitir conductas que atenten contra la integridad de los individuos, también revisar el sistema educativo y fortalecer este aspecto para que exista una dignidad como tal en todos los ámbitos. Frente a este mismo punto, hermana Luz, ¿cuáles considera son esas conductas dañinas para nuestra sociedad y por ende se convierte en un atentado directo para el derecho, que no es solamente un valor, sino también un derecho?
Yo considero que debemos formar individuos con autonomía, porque hoy en día vemos que las personas colocan algo en redes sociales y no se hacen responsables por lo que dicen y por lo que causan, porque un discurso de odio causa en las demás personas sin conocer el trasfondo. Entonces las personas empiezan a opinar y a decir cosas sin conocer el trasfondo de las cosas. Muchas veces con las palabras hieren a las demás personas, causan graves daños, digamos, a la intimidad o a la privacidad de las personas. Entonces muchas veces con palabras inadecuadas y como lo digo, con discurso de odio dañan a personas, a familias o a instituciones. Entonces es muy bueno formar desde el hogar, que es la primera escuela, desde las instituciones educativas, personas con autonomía, con crítica pero constructiva frente al otro, aprender a ponernos en el lugar del otro, porque no podemos andar diciendo palabras que hieren y lastiman a la otra persona sin ponernos en el lugar de la persona. Entonces pienso que hoy en día, con la irresponsabilidad de que hay personas que suben a las redes sociales cualquier cantidad de cosas, no confirman las fuentes, en fin, apoyan cosas que no están confirmadas y cosas así que pueden dañar a muchas personas. Entonces, mi recomendación es lo que hemos aprendido en la iglesia, los principios y los valores. Tenemos que volver a eso, a que nuestros niños, niñas, adolescentes, en fin, todas las personas adultas tengamos una apropiación de que la palabra puede construir, pero también puede destruir a las personas. Entonces, esa es la bendición que me ha tocado a mí desde mi niñez, que conocí la iglesia, poder tener unos buenos principios, unas buenas bases de respeto, de tolerancia. Entonces es un llamado a eso, a que hagamos un uso correcto de estas herramientas como son la tecnología, porque son herramientas que bien utilizadas, como en este momento, nos pueden ayudar a llevar diferentes miradas y diferentes puntos de vista de estos temas tan importantes. La tecnología bien utilizada es una herramienta muy buena, pero debemos hacer conciencia de que no podemos andar sacando palabras a los cuatro vientos y no ser responsables de lo que hablamos o lo que podemos causar en el otro. Entonces es eso, de tener más responsabilidad en lo que decimos y a quién estamos en ese momento tal vez perjudicando o dañando. Dios le pague. Claro que sí, hermana. De lo que usted nos ha indicado, importante destacar la formación de los individuos con autonomía, que sean también responsables y con respeto a los derechos de otros sujetos, siendo ello una obligación de todos los actores sociales y evitando así agredir o ofender a otros individuos que también tienen los mismos derechos que nosotros. Y por supuesto, lo que también destacaba el hermano Domingo, la formación del cristiano. Ha sido realmente enriquecedor lo determinado en las intervenciones, mediante las cuales se hace posible comprender las formas en las que el respeto, no solo como valor, sino también como derecho, es vulnerado. Así las cosas, y desde una óptica personal, considero que son especialmente 5 los actos que generan un daño en nuestra sociedad y por ende un desconocimiento al derecho como garantía derivada de la igualdad, cuyo fundamento es supranacional y se encuentra, entre otros instrumentos, en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así, puedo destacar dentro de estos 5 aspectos, el primero, esas conductas que hacen ver a otros sujetos como inferiores y por ende susceptibles de toda clase de tratos crueles, inhumanos y de atentado directo contra su dignidad. Es decir, la falsa concepción de que otros deben un respeto hacia mí, pero que yo no debo un respeto hacia ellos. También está el entender la diferencia como algo contrario a lo que realmente es, y esto corresponde al contribuir escenarios de discriminación porque otras personas piensen, actúen o incluso se vistan de una manera diferente a la mía, cuando en realidad esa distinción debería ser objeto de unidad.
También está el hacer concepciones o ideas inadecuadas de las personas o instituciones que generan un rechazo y por ende tratos irrespetuosos hacia estas, por el hecho de no permitirse conocerlas, es decir, de los denominados prejuicios. Los enfrentamientos con o sin razón, que impiden la probabilidad de concretar el diálogo y por lo tanto se constituyen en una excusa perfecta para herir y ofender a otros individuos. Y finalmente, el emplear los avances tecnológicos o cualquier herramienta disponible en la actualidad en nuestra era globalizada para propagar actos irrespetuosos sobre sujetos e instituciones. No sé si quieran agregar algo más o podemos continuar con la siguiente pregunta. Bien, desde otra óptica, la diferencia es una cualidad adherida a cada ser humano, caracterizado por una infinidad entendida de una manera particular. En su opinión, hermana Luz, ¿en qué consiste la aceptación de la diferencia y cuál es la mejor manera de aplicarla? La aceptación de la diferencia es, sí, recibir a la persona tal cual es, porque yo no la puedo cambiar ni la puedo obligar a ser como yo soy, porque somos cada uno un ser único e irrepetible. Entonces, en esa persona prima mucho de lo que haya vivido desde su hogar, su familia, sus vivencias, sus experiencias. Entonces, en este mundo cada vez tan cambiante que estamos actualmente, nos tocó obligatoriamente entrar al mundo de la tecnología, a los que somos pues de la vieja guardia, pero de todas maneras, entender que las otras personas que son diferentes a nosotros nos vienen a aportar grandes cosas, digamos las personas con capacidades diferentes, las personas que, digamos, tienen una creencia religiosa diferente a la nuestra, tiene su color de piel diferente, su raza, o pertenecen a etnias indígenas, o son afrocolombianos, todos cabemos. O sea, la diferencia es una riqueza y es una oportunidad. Y en Colombia sí que somos pluriculturales porque tenemos diversidad, o sea, somos un país muy diverso y podemos ir desde la ciudad de Bogotá, que es la capital, hasta, digamos, las zonas como el Chocó, la costa, Cartagena, Barranquilla. Todos cabemos, porque este país, todos cabemos, estamos en un país donde todavía en la Constitución, pues nos da esa libertad, la Constitución de 1991, a que seamos diferentes y que tengamos derecho a tener nuestras propias creencias y que no por ello nos vayan a rechazar o nos vayan a hacer alguna discriminación. Entonces, estos actos incluso de discriminación ya tienen tema legal, que si alguien hace discriminación contra otra persona, pues tiene que mirar que ya se metes en un tema legal. Entonces, el llamado es a eso, a que nos encontremos desde la diferencia y construyamos cada día tejido social, porque vemos que incluso en la familia se ven las diferencias. Todos somos hijos de una misma madre, pero todos somos distintos. Es lo mismo, lo de la iglesia va más allá de, digamos, de respetarnos como personas, es aún hasta respetar a los seres sintientes, que son, digamos, las mascoticas, los perritos, los gaticos, el medio ambiente, o sea, en la iglesia nos enseñan un nivel de conciencia muy alto, en la iglesia La Luz del Mundo nos han enseñado a respetar a las personas, a todos los seres vivos que nos rodean. Entonces, pienso yo que es una enseñanza muy buena e invito a todas las personas que deseen acompañarnos a conocer esta doctrina. Es una doctrina para un cambio total, un cambio de vida total, un giro de 180 grados, en el que antes de pertenecer a la iglesia éramos de una manera y cuando ya conocemos la iglesia y empezamos a interiorizar esta doctrina, cambiamos totalmente por dentro y por fuera. Dios les pague. Claro que sí, hermana, de lo que usted nos ha dicho, importante destacar el construir un tejido social, el entender la distinción y no obligar a otra persona que sea o actúe de la misma manera que yo lo hago, comprender para transformar, partiendo de que la diferencia es una riqueza y por supuesto de que la doctrina es transformadora.
Igualmente, hermano Domingo, ¿en qué consiste la aceptación de la diferencia y cuál es la mejor manera de aplicarla? Aceptar nosotros a las demás personas, independientemente de lo que esta persona sea, alta, bajita, delgada, gorda, inteligente o no inteligente, que a veces se considera a alguien como que no fuera inteligente, pero todos tenemos un rol, una capacidad, un conocimiento que de una manera o de otra va a ser fundamental en una sociedad. Por eso, aún nosotros, como decía la hermana, en una familia, podemos ser 4, 5, 8 hermanos, no todos tenemos la misma mentalidad, ni los mismos talentos. Dios da a cada uno un talento, una capacidad, y todo es necesario dentro de una sociedad. ¿Cómo podemos nosotros aceptar y permitir vivir como una comunidad? El ejemplo tenemos en la iglesia, donde hay hermanos profesionales con diferentes profesiones, médicos, abogados, ingeniero, arquitecto, psicólogo, maestros de diferentes áreas. Y todos vivimos dentro de la iglesia en una hermandad, en una unidad, que no hay diferencia, porque aunque tenga el hermano el título, pero ese cartón que tiene de título dentro del grupo, dentro de una sociedad, lo deja a un lado para vivir como una familia. Entonces la sociedad, ¿cómo puede permitir y aceptar a los demás cuando reconozca los valores de cada uno de los seres humanos? Cada persona tiene un valor, tiene una capacidad. Decía mi hermana Adriana, muchas veces no nos ponemos en el lugar del otro y por eso no lo entendemos. Hay personas que a veces, porque vienen del campo, llegan a la ciudad, se sienten intimidados, pero no con eso quiere decir que no tenga capacidad. Pero cuando las personas empiezan a darle la confianza, el apoyo moral, esa persona va a demostrar sus talentos, sus capacidades. Es importantísimo nosotros poder aceptar a las personas que nos rodean con sus capacidades o aún con sus defectos, porque no todos somos perfectos, todos tenemos errores, pero es importante muchas veces que las cualidades superan los errores. Y a veces nosotros no alcanzamos a comprender ello cuando queremos el rechazo a aquellas personas. Pero Dios nos ha permitido como iglesia no vivir un rechazo. Por lo contrario, vivir en una hermandad, una fraternidad. Y eso queremos invitar a las demás personas que nos escuchan, para que ellos no se dejen llevar, porque muchas veces, como decía la hermana, las informaciones en las redes sociales o en los medios, como hemos vivido nosotros últimamente, hace que miren la iglesia como un grupo distinto, con acciones distintas. Sí somos un grupo distinto, pero con acciones hermosas. Que el que nos conozca va a saber qué es la luz del mundo, quién es nuestro líder, qué pueblo somos nosotros. Y de esa manera nos van a poder aceptar sin ningún rechazo también, como nosotros aceptamos a la demás sociedad. Dios le pague por la participación. Me permite.
Amén, hermano. Pues, de lo que usted nos ha dicho, es importante destacar la necesidad de ver a todas las personas en igualdad de condiciones, entendiendo que todos tienen un rol dentro de la sociedad, que cada uno tiene unas cualidades o características especiales y que eso hace que también reconozcamos el valor de cada individuo, comprendiendo, pues, por supuesto, sus necesidades. Y también entender que desde la Iglesia de la Luz del Mundo se vive en fraternidad y se fomenta la aceptación de esa diferencia y el respeto, por supuesto. Muchas gracias por sus aportes, son realmente para nuestra plática contribuyentes. Sobre este punto me gustaría notar que la diferencia es aquella característica primordial que tienen todos los seres humanos, que se da aun cuando estos, como decía la hermana, perteneciendo a una misma familia, pues tienen un rol primordial o diferente dentro de esta unidad, porque son singulares como base de nuestra sociedad. Cada quien tiene los mismos derechos o acceso a las mismas garantías en igualdad de condiciones. En efecto, el diario La Vanguardia, en un artículo de prensa denominado ¿Por qué cuesta respetar la diferencia?, para el año 2015, determinó que el respeto es un valor que se inculca desde la infancia y se convierte en un hábito con proyección de aplicación diaria, el cual implica su práctica con el prójimo a través de la aceptación de sus opiniones. En ese sentido, a pesar de ser este el panorama perfecto, la realidad es distinta. Esto es el del irrespeto, que se da pues en una cadena consecuencial cuando pues si me respetan a mí, entonces también yo decido respetar a otras personas. O por aspectos de egocentrismo u otros indicadores. Teniendo en cuenta lo mencionado, considero que son 5 las acciones a tener en cuenta para comprender esa diferencia realmente. El primero, el entender de que todo acto que yo realice necesariamente genera una consecuencia, sea esta positiva o negativa, y que partiendo de ello, las demás personas se harían una idea de mí, que puedo no estar conforme a lo que realmente yo soy, pero que eso hace parte de la diferencia y que allí, siempre que me dé respeto, es posible contribuir o construir paz. Hacer de la diferencia un motivo para construir equidad y no discriminación o señalamientos sobre individuos o instituciones, el actuar con otros de la misma manera en que quiero que ellos me traten a mí, lo que implica un manejo adecuado de las emociones para no ofender, comprender que otros sujetos, por más diferentes a mí que puedan llegar a ser, están revestidos de las mismas igualdades, libertades y expresiones que yo. Y finalmente, el aplicar el respeto hacia todos sin lugar a efectuar excepciones, lo que implica una concientización tolerante. Pues bien, desde otro punto, de acuerdo a su experiencia, hermano, ¿cuál cree son las diferencias más significativas entre el respeto y la tolerancia? ¿Y en qué escenarios podría aplicarse ello? Respeto para mí es algo que nos demuestra el valor o la importancia que le damos nosotros a las demás personas o a las instituciones. La tolerancia es más un acto de paciencia que me permite aceptar o vivir algunas cosas, aunque no tenga quizá como diría la palabra, mi afinidad por ella, pero trato con paciencia tolerar o respetar aquellas ideas, aquellos pensamientos de los demás individuos. Pero el respeto es algo que me permite yo vivir una ética sin violar el derecho de las demás personas, ni tampoco a las instituciones establecidas. Esa es la diferencia para mí entre el respeto y la tolerancia.
Claro que sí, hermano. Muchas gracias por su aporte. En relación a lo que nos ha dicho, importante destacar que el respeto demuestra la importancia que se le da a las personas e instituciones, el valor que ellos tienen y que la tolerancia es un acto más de paciencia para aceptar cosas con las que probablemente no podamos estar de acuerdo. Sobre este mismo punto, hermana Luz, ¿cuáles crees son las diferencias más significativas entre el respeto y la tolerancia y en qué escenarios toma mayor fuerza dicha distinción? Para mí el respeto es un derecho, pero también me gusta hablar de deberes, porque para que haya el derecho debe haber el deber. O sea, si yo me exijo como persona que debo respetar a los demás, eso mismo es lo que yo voy a recibir. Y muchas veces pues sabemos que hay una normativa que nos dice que hasta donde llegan nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás. Es decir, no debo yo solamente pensar primero yo, segundo en mi, tercero yo, porque estoy alrededor de mí. Hay muchas personas las cuales merecen todo mi respeto. En el tema ahí dice, hay una frase muy buena en este momento no me acuerdo quién es el autor, pero dice que el derecho y el deber crecen juntos para que puedan dar fruto. También hay una reflexión que dice que si algún ciudadano se le vulnera su derecho, es como si este derecho se le vulnerara en sí a toda la humanidad, porque no estamos solos en este mundo, en este planeta, estamos rodeados de personas. Y cuando alguien hace un acto incorrecto, como decía nuestra hermana Lina, esto tiene una consecuencia. Entonces, sí, yo pienso que el respeto muchas veces es como cuando tenemos una plantica y a esa plantica le echamos agüita, le abonamos, ella va creciendo y va dando fruticos, florecitas. Asimismo, cuando nosotros a nuestros niños, niñas, adolescentes, nuestros hijos, nuestros nietos, les inculcamos el respeto, estamos abonando una tierra fértil para que haya más tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? El respeto a la diferencia, porque ellos se van a encontrar en diferentes ámbitos en la vida, en la institución educativa, en el trabajo, cuando van a realizar un deporte, se van a encontrar con personas con un punto de vista y unas experiencias de vida muy diferentes a las de ellos que no debemos invalidar, que no debemos decir, no, es que lo mío es lo mejor y ahí no hay más, no. Lo mío es valioso desde mi punto de vista, como tan valiosa es la otra persona con la cual yo convivo. Entonces, finalmente yo pienso que nos ha invitado, Jesucristo es el primero que nos invitó al respeto y a la tolerancia, porque a Jesucristo se le acercaban cualquier cantidad de personas de diferentes, incluso en ese tiempo había discriminación entre palestinos y nazarenos, bueno, es decir, muchas veces hay discriminación hasta por cosas simples o gustos o hobbies, pero ese es el llamado a que sigamos el consejo que nos dio Cristo, que fue no discriminar a ninguna persona, no hacer excepción de personas, y lo que nos enseña hoy en la actualidad el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, a que nosotros aceptemos al otro, respetemos su diferencia y, y por medio de esto podemos construir paz, porque en la sociedad el llamado es a eso, a que seamos ciudadanos constructores de la paz, porque no podemos seguir incentivando lo que viene aconteciendo, unas violencias desde la parte física, muchas veces, como decíamos, violencias psicológicas, porque ya en los colegios muchas veces a un niño o a una niña que tengan alguna diferencia, ya sea de creencias o que sean de una región, hablan de una manera, tengan toda su idiosincrasia diferente, no por ello los vamos a rechazar, sino que vamos a aprovechar esa diferencia para crecer todos y aprender del otro. Dios les pague. Claro que sí, hermana, de lo que usted nos ha indicado, importante destacar el respeto como una aceptación de los derechos en términos de igualdad de otros sujetos y que eso debe ser abonado también con la tolerancia.
siendo el primer ejemplo, el más cercano, pues Cristo. Igualmente, la necesidad de construir escenarios de paz. Teniendo en cuenta lo descrito por nuestros invitados, considero que es necesario contar con las dos habilidades. Esto es la tolerancia para poder conciliar asuntos que se encuentren en desacuerdo y el respeto para comprender que la diferencia dada en múltiples escenarios siempre se presentará y conlleva a entender, más no ser parte de actos o decisiones que tengan otras personas. Desde otra perspectiva, el respeto no es solamente un valor, sino como lo hemos dicho a lo largo de esta plática, también una garantía fundamental que puede resultar lesionada con ciertos comportamientos que atentan contra la dignidad humana y el buen nombre de las instituciones y de las personas. Por esta razón es necesario fijar pautas que permitan la protección ante las amenazas. Con base en ello, ¿qué procedimientos existen o deberían crearse para hacer de respeto una realidad constante en nuestra sociedad, hermana Luz? Yo pienso que ya nuestra Constitución de Colombia protege mucho esos derechos, de que nosotros no podemos meternos, digamos, en la parte privada de una persona, no podemos, digamos, estar afirmando algo que no es totalmente comprobable. Entonces, son temas de que la palabra, como digo yo, construye o también destruye. Entonces, es un llamado a la conciencia de cada uno, de cada uno de nosotros como personas, hacer un uso de la palabra, o sea, dar a nuestros niños, a nuestras niñas una crianza humanizada y un trato a nuestros semejantes también humanizado, porque muchas veces se dice una palabra, digamos, que para nosotros no es normal, pero resulta que con esa palabra laceramos o lastimamos a la otra persona. Entonces siempre buscando tener un lenguaje y una comunicación asertiva hacia los demás, empezando, como lo dije desde el comienzo, desde la primera escuela, que es la familia, el núcleo y base de la sociedad, en la cual nosotros debemos respetar, enseñar a nuestros hijos a respetar y a también ese respeto que ellos dan, poderlo recibir, porque vamos a estar rodeados de personas con un mundo muy diferente, un punto de vista muy diferente y experiencias de vida totalmente diferentes. Entonces, no ver esto como una amenaza, sino cada vez como una oportunidad de crecer, construir un país en paz, ya que hemos estado por muchos años con muchas violencias, desde las violencias de la guerra hasta las violencias intrafamiliares. Entonces, para erradicar todas estas violencias es necesario, como lo digo yo, dar un trato a todas las personas sin excepción de color, de religión, de alguna, digamos, preferencia política. Ninguna razón sería válida para hacer excepción de personas ni discriminarlos, porque finalmente la Constitución nos dice que todos somos ante la ley, somos iguales. Entonces, ese es mi aporte y hacer un llamado a todas las nuevas generaciones a que den lo mejor de sí, porque este país es un país especial y cada vez más próspero gracias a sus ciudadanos, que sus ciudadanos se empoderen, sus niños, sus niñas, sus adolescentes, las mujeres, los adultos mayores, todos somos valiosos, todos estamos en una construcción. Entonces, así me he sentido yo en el pueblo de Dios, que somos útiles todos en algún en el campo que podamos desempeñarnos. Entonces también todos encontrar nuestro lugar y poder aportar un grano de arena para hacer cada día más una sociedad más respetuosa, equitativa y que podamos alcanzar el sueño que es la paz y la buena convivencia entre todos. Dios les pague. Claro que sí, hermana. De lo que usted nos ha dicho, destacando el respeto por los derechos que tienen todos los individuos en la aplicación efectiva de las normas y, por supuesto, también el aplicar un trato humanizado con todos. Frente a este mismo punto, hermano Domingo, ¿qué procedimientos legales o acciones sociales deben tenerse en cuenta para hacer del respeto una realidad en nuestra sociedad? Hay que entender que
la Constitución, como decía nuestra hermana, y otras leyes que emanan de la misma, dice que ninguno debe ser molestado por sus opiniones ni por su forma por la religión que profese. Quiere decir que las leyes amparan a todos los individuos y nos protegen como ciudadanos de bien. Y es necesario nosotros recorrer a ella para evitar que se sigan violando los derechos fundamentales de las personas. Mientras nosotros cedemos nuestros derechos, los perdemos. Y así seamos una minoría, debemos trabajar en defensa de nuestros derechos. Mientras la ley nos ampara, estamos siendo nosotros acobijados en las normas legales y es un deber del Estado también brindarnos esa seguridad, ese respaldo, ese derecho como persona y como institución. Debemos nosotros, en este caso, no agachar cabeza, sino tener conciencia de que si recorremos a las leyes, ellos tienen un deber de hacer cumplir la norma. Si hablamos nosotros nomás dentro de lo que es, por ejemplo, las ayudas a muchos departamentos, municipios, me decía una vez un senador, ¿cuántas ayudas de esas no salen? Porque muchos alcaldes, muchos de ellos no saben cómo pedir esas ayudas o no recorren a ello. Y quedan allí. Así nos pasaría a nosotros. Si teniendo las herramientas legales, jurídicas, no las buscamos, vamos perdiendo nuestros espacios. Y los invito a la comunidad de la iglesia y a que nosotros como institución no debemos sentirnos acorralados ni avergonzados. Nuestra frente está en alto porque el hecho de que profesemos una religión distinta, no somos unos criminales. Somos un grupo escogido por Dios para vivir también en un contexto de sociedad. También quiero decirle a mis hermanos, a veces estamos dentro de una comunidad y nosotros no nos relacionamos con ellos. Y queremos vivir como aislados. En el mes de diciembre del año pasado, que nosotros llegamos aquí en septiembre, en el mes de noviembre para esta época tuve una reunión con el presidente de la Junta. Me reuní con él en diciembre, salimos por las calles, el grupo de la iglesia y los vecinos a pintar las calles, a organizar todo. Decían ellos, esto nunca se había visto. ¿Cómo que la luz del mundo esté participando con nosotros? Fíjese para el trabajo que tenemos del video del día sábado. Hablé con el presidente de la Junta y ayer ya a 2 de la tarde me avise, ya tiene el permiso, pastor, a la hora que ustedes quieran, está disponible. Porque ustedes son una sociedad que se han unido a nosotros como comunidad y estamos para respaldarlo. Miremos que es importante también, a veces nosotros mismos nos mentalizamos que por ser de la iglesia no podemos participar en una junta de acción comunal, no podemos participar en las acciones que se viven en nuestra sociedad.
Y eso hace que las personas nos miren a nosotros diferente y perdamos como ese respeto y nos aíslen. Es necesario también trabajar como institución nosotros para ser parte de la sociedad en que vivimos y ser útil como el apóstol de Jesucristo nos ha enseñado. Dios le pague, hermana Lina, y a todos su equipo de trabajo por esta invitación. Dios les bendiga. Amén, hermano. Muchas gracias por su aporte. Importante determinar de lo que usted nos ha dicho, el comprender que existen leyes que amparan nuestros derechos, que es necesario ejercerlas en el marco, pues valga la redundancia, de esa legalidad de manera pacífica y consciente, que es necesario nosotros como iglesia también involucrarnos dentro de la sociedad y construir espacios de paz y ayuda mutua. Desde un contexto personal, considero que legalmente existen ciertas herramientas. Si hay una vulneración de derechos, está, por ejemplo, un derecho de petición, una tutela, denuncias o querellas en materia penal, el asistir o acceder a la justicia ordinaria en materia civil cuando se genera un daño que amerite la tasación pecuniaria de algún tipo de perjuicio. Están actuaciones ante centros de conciliación, defensorías del pueblo, comisarías de familia, personerías y otras instituciones más. Socialmente están comités de convivencia dados por varios y localidades, igualmente en instituciones donde los sujetos se desarrollan habitualmente. Y desde una perspectiva personal, considero que existen dos propuestas principales a poder desarrollar socialmente. Lo primero, la creación de espacios recreativos mediante los cuales sea posible darle a conocer a los sujetos en sus distintas etapas de desarrollo la necesidad de generar un respeto recíproco y aceptar la diferencia. Y en segunda medida, campañas de sensibilización pedagógica mediante las cuales se les muestran a las personas las consecuencias que en ciertas ocasiones o zonas del país ha generado el irrespeto y la tolerancia, y con eso pues se hubiese podido solucionar muchas maneras con el diálogo, el control, la comprensión, la solidaridad, el amor y muchas otras formas más. Con lo expresado, estamos llegando a la parte final de nuestro programa del día de hoy. No olviden hacernos saber sus comentarios, los temas que quieren sigamos platicando en este formato y si les gustaría participar como invitados. Antes de culminar, les doy mi gratitud infinita a todos ustedes por acompañarnos cada sábado a través de sus pantallas y, por supuesto, a nuestros invitados del día por su tiempo e importantes apreciaciones. Hermano Domingo, Dios le pague por su participación. Amén, hermana. A ustedes, Dios les pague por la invitación y hermana Luz, Adriana, Dios la bendiga también. Un gusto haber compartido este espacio con ustedes también. Hermana Luz, Dios le pague por aceptar nuestra invitación. Ha sido de gran importancia cada una de las apreciaciones por usted dadas. Dios le pague, hermana Lina, hermano Domingo, un placer estar con ustedes y poder aportar un granito de arena en la construcción de este tejido social y en la construcción de la paz. Considero que la Iglesia La Luz del Mundo en Colombia ha hecho un aporte muy grande a la paz, porque aquí se nos enseña verdaderamente a tener paz, primeramente respetando a Dios y a las personas que nos rodean. Entonces es muy importante este conocimiento espiritual, esta doctrina que Dios nos ha concedido, y es para mí un privilegio pertenecer a la Iglesia La Luz del Mundo y poder tomar este ejemplo de maestros de la paz, como es el maestro y apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Desde el fondo de mi corazón les envío un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Claro que sí, hermana. Muchísimas gracias de verdad por haber participado del programa del día de hoy. A modo de conclusión, se destaca que en el transcurso de esta plática se pudo determinar que la aceptación de la diferencia es un valor trascendental dentro de nuestra sociedad, mediante el cual es posible reconocer la dignidad y singularidad de cada persona y aplicar un trato justo, respetuoso y tolerante frente a opiniones y actos, evitando los enfrentamientos o situaciones de vulneración de derechos, para así crear verdaderos escenarios de paz, solidaridad, apoyo, que permitan generar cambios positivos y con significado, aspecto a lo cual se une la Iglesia y la Luz del Mundo.
Termina la plática del día de hoy, no sin antes agradecer una vez más a cada uno de ustedes por su apoyo y participación en este programa a través de sus pantallas, e igualmente a nuestros invitados por su amable atención a la invitación efectuada y sus elocuentes intervenciones. Recuerden, esto es Virtualidad con Conciencia, un enfoque a la realidad y compromiso por modificarla. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, La Luz del Mundo _Piso Colombia, Twitter, La Luz del Mundo Colombia, YouTube, La Luz del Mundo Colombia, Instagram, La Luz del Mundo Colombia, TikTok, LLDM Colombia, página web, lldmcolombia.org. Igualmente en Facebook y YouTube como Radio La Luz en Colombia. Hasta una próxima oportunidad. Feliz noche para todos.